Bueno, muy buenas tardes. Natalia Cano, ¿cómo le va? Muy bien, Gerardo. ¿Y vos? Bastante bien, teniendo en cuenta el desastre en el que estamos viviendo. A ver, es difícil tener una sonrisa en esta época, pero bueno, este, Hay bueno, que estamos tenerla porque levanta las defensas. totalmente, sí. Se va a ser optimista es bueno, porque si no, estamos en el horno. Eh, Estamos, bueno, en el Festival Internacional de Cine Bio Bio 2021. La gran ilusión este año era ir para Concepción, no pudo ser. Iremos el año que viene con alfombra roja, con todo. Ya me han prometido todo tipo de presencias. Bueno, y este año queríamos, el año pasado pasamos y estrenamos en Bio Bio Gigantes, una película que rodó un montón, ¿no? Por todos lados del mundo. Qué suerte, qué lindo. Sí, la verdad que además tu propuesta de llevarla con Paul Mapu fue sorpresiva para mí y muy atinada porque fue como el empujón para animarme a empezar a mandarla a los festivales. Esa proyección me la acuerdo como histórica, con 300 personas mirando la película por primera vez. Fue muy emocionante, por más que no estuviéramos. De hecho, si hubiéramos estado en la sala, seguramente no hubiera sido esa cantidad de gente. Eh, pero yo me acuerdo estar mirando cómo subía y bajaba 298, 300, 297 y pensar que había detrás de cada monitor 2 o 3 personas por ahí. Era como, wow, impresionante. Y después los comentarios, la chorrera en el chat de gente comentando y preguntando y diciendo y hablando en Mapuzungún fue muy emocionante. Sí, Así que esta nueva invitación, la verdad que con mucho gusto la tomé. bueno, bueno. Hablando de la película del año pasado, Gigantes, bueno, como me queda como enseñanza la importancia de una acción cultural, en este caso el cine, para poder llamar la atención al Museo del Hombre, creo que se llama allá en Ujú. Francia, donde habían sido, digamos, entre comillas, secuestrados los restos, ahí en la zona de Chubut. Bueno, ahora vos podéis contar con más detalle. Pero como una acción cultural de una película que empieza a ir a montones de festivales, se puede ver por todo el mundo, llegó, ¿no? ¿Qué reflexión tenés acerca de todo lo que pasó este último año? O contale un poquito a la gente. Bueno, la verdad es que yo, mi interés por el tema que trata Gigantes, que es la comunidad Sacamatali en Pichuni, y su recuperación territorial, identitaria y de su ancestro que está en el Museo de Francia, era realmente un interés profundo que tiene que ver con los temas que me gusta a mí trabajar en las películas, por eso Escondidos al Oeste del Pichileufu. Y mi deseo de que poner mi mirada ahí y atravesarla por mi cuerpo y dar como resultado una película ayude a que esto se materialice es como algo superador de mis expectativas de alguna manera, ¿no? Eh, no fue fácil filmar, ni en el museo, ni, digamos, en Francia, fueron muchas negativas, por lo tanto yo sufrí con la película lo que ellos mismos sufren en su pedido de restitución, ¿no? Esta cosa de los entuertos burocráticos para no decirte que no, pero no darte nada, ni siquiera darte bola, ni responderte. Eh, Así que bueno, la película se va como imbricando cada vez más, ¿no? En este proceso de pedido, negativa y ciertas grietas que se van produciendo por donde de pronto empieza a haber algún resultado, hacen que yo me sienta cada vez más parte del proceso, ¿no? Yo con el producto que hicimos con ellos, con mi película, que también tiene su camino y se va moviendo sola ya casi. Sí, realmente es muy impresionante, ¿no? Todo lo que, por si la gente no sabe, las repercusiones que ha tenido, ¿no? ¿Qué te ha contado la comunidad? O sea, ¿cómo lo tomaron ellos la noticia esta última? Em,
ellos lo ven como un reconocimiento a su presencia en el territorio, que de alguna manera es muy importante porque a pesar de que ellos recuperaron parte de su territorio ancestral, es un fragmento, una parte muy chiquitita, ellos de alguna manera son reconocidos en su pueblo hoy por la importancia que tiene su linaje y su comunidad de muchísimos años viviendo en ese territorio donde hoy está el pueblo, pero también en algún momento les apedrearon la casa cuando ellos empezaron como a levantarse como comunidad. Entonces son hitos que al salir en todos los medios, al haber una visibilización tan importante, a la película recibir premios, la misma gente del pueblo los mira de otra manera, los reconoce, hay un respeto, hay un montón de sensaciones gratificantes, ¿no? Para ellos. Y eso no quita que tienen que seguir peleando, porque todavía no hay ninguna de las batallas que ellos hayan iniciado que esté terminada. Pero sí es como ir avanzando algunos pasitos, ¿no? Y ya tener más gente aliada, más gente que comprende. Yo creo que la película estaría para cuando efectivamente se produzca la restitución del hijo del cacique Lien Pichún de Francia a Argentina, estaría bueno liberar la película y estrenarla porque creo que puede dar un buen contexto para que la gente entienda de una manera mucho más profunda qué significa, ¿no? Sí, es muy interesante esto de el arte como intermediaria social, ¿no? Metido en, en llegar, en ayudar a llegar a buenos puertos, digamos. Pero vamos un Mm. poquito a tus comienzos en el cine. ¿Cómo fue tu historia? Mis Contanos, a ver. comienzos en el cine, así, lejos, lejos, lejos. Dale, un poco, sí. Bueno, yo estudié cine en una escuela municipal que había en mi barrio, y la verdad es que estudié cine de una manera un poco ilegal, porque yo estaba todavía haciendo la escuela secundaria y me estaba un poco deprimida en el anteúltimo año y quería irme de la escuela y empezar a trabajar, y en vez de hacer esto me enteré que existía esta escuela nocturna, que era para gente que ya había terminado el secundario, un terciario en cine, que era un taller experimental. Se filmaba mucho, no era tan teórico, sino que se hacían muchos cortos, se filmaba Super 8, 16 milímetros, todavía Super VHS en aquel momento, y tenía un amigo que estaba en un taller en paralelo de fotografía, y me consiguió las bases, y yo dije, bueno, podría presentarme al examen, pero necesito otra identidad. Así que conseguí un documento de alguien conocido, una conocida que se parecía a mí, y me presenté con su documentación. Así que durante el primer año y medio de cursado tenía otro nombre, hasta que me descubrieron. Así que bueno, fue un poco, después mis padres tuvieron que ir a hablar, firmar para que pudiera terminar, se murieron de la vergüenza mis padres de lo que yo estaba haciendo, pero avalaron que termine, y con ese grupo con el que estudié empecé ya a trabajar en cine cuando terminé el secundario. Y después de muchos años de camino en la industria, como asistente de dirección, como asistente de dirección de arte, y trabajé mucho en el área de casting. Y esto es algo que sigo haciendo desde acá, desde la zona de los lagos, haciendo provisión de casting para producciones que vienen acá a la zona. Y de alguna manera es un poco mi fuerte, o sea, el trabajar con la gente, ¿no? Lo que se ve por ahí en mis documentales es, a mí la verdad es que me motiva la gente adelante del lente. Sí, bueno, hay que decir que Natalia vive en Bariloche y ¿cómo era esos comienzos en el cine en un ambiente muy machista? ¿Ha cambiado? Yo la verdad es que varias veces me lo preguntaron, porque estoy en MUMA, en Mujeres de Medios Audiovisuales, en algunas comisiones de género dentro de la Asociación Audiovisual de acá. Yo no sentí especialmente
discriminación, yo la verdad es que siempre tuve mucho empuje y empujé y tiré cables y hice lo que tuve que hacer sin ningún problema. Creo que el momento en el que tal vez sí sentí alguna cuestión fue cuando estuve en lugares de poder, cuando empecé a dirigir, cuando tuve que ejercer el rol de dirección, ¿no? Ahí sí tal vez hay como más resistencia por parte de algunos hombres que tal vez están muy acostumbrados a que las cabezas de equipo sean hombres. Pero creo que es algo que al ser el cine una estructura que se arma y se desarma todo el tiempo, uno necesariamente tiene que ser flexible. Y creo que eso ayuda a que estas cuestiones se desaten o se diriman mucho antes que por ahí en estructuras más fijas, ¿no? Como son trabajos dentro de instituciones o incluso dentro de la universidad. Hay como más posibilidades de que el estar ahí en la batalla, porque la verdad que el rodaje si vos no conformás un buen equipo, la cosa no fluye. Y creo que eso es por delante del género en las estructuras de cine. Sí, tal vez desde las instituciones públicas está muy bueno ver cómo los lugares de gestión, de poder, qué sé yo, dentro del Instituto de Cine, son ocupados en un porcentaje muy alto por hombres. La cantidad de financiamientos que reciben, bueno, ese tipo de cosas creo que son batallas que sí hay que dar. Bueno, entonces ahora estamos llegando a Bariloche. Hay una fecha fatídica para esta sección del Bio Bio Cine, se llama Polmapu, que es tierra o territorio del este, y la fecha fatídica que cambió para siempre la historia de este lugar es 1879, 1885, la mal llamada conquista del desierto, ¿no? Lo más interesante para mí de la película, que muestra bastante didácticamente, es, bueno, ¿qué pasó con ese pueblo mapuche ahora en una especie de lo que hablamos una diáspora mapuche, ¿no? De tal manera que vuelven, los que logran sobrevivir a todo lo que pasa, vuelven o a lugares donde habían estado o tratan de esconderse. Por eso me parece interesante la película, ¿no? Bueno, a ver, contanos un poco esto de Pichileufu, ¿dónde queda? La zona donde sucede Escondidos son 3 parajes que están muy cerquita de acá de la ciudad de Bariloche. Es como la zona rural que circunda la ciudad de Bariloche. Em, yo como extranjera en Bariloche, porque cuando llegué era una extranjera, ahora ya hace 22 años que vivo acá, hace más tiempo que vivo acá que lo que vivía allá, pero, o no, bueno, estoy ahí. Em, Me sorprendía mucho que eran los parajes, ¿no? Estas agrupaciones de casas que no están definidas como pueblo ni como ciudad, que tienen límites difusos, y tal vez una de mis elaboraciones o mis hipótesis fue decir, cuando avanzó Roca, cuando el avance militar y el genocidio se perpetró sobre los pueblos que vivían acá, se supone que esto quedó vacío. Pero quedó vacío. Hay informes militares de Conrado Villegas que dicen que habían atacado a una tribu o familia extendida y que 2 o 3 de ellos habían huido internándose en el fondo de los valles cordilleranos. Yo decía, bueno, los valles cordilleranos son estos lugares de difícil acceso, que tal vez están del otro lado de un río difícil de cruzar, o que solo lo cruza aquel que conoce el vado o por dónde. Entonces, Pichileufu, Arroyo Chacay y Villa Yanquín son 3 parajes que están entre 2 ríos y 2 grandes estancias que se conforman en ese momento. Y es como un triángulo de tierra fiscal, y mi idea fue entrevistar la mayor cantidad de gente que pudiera para vincular cómo tal vez estos 3 parajes se habían ayudado a rearmarse, a sobrevivir luego del ataque militar o luego de, digamos, lo que dejó la conquista militar del territorio.
Y fue primero un proyecto que hice para la Universidad del Comahue, porque cuando me vine a vivir acá empecé a estudiar la licenciatura de Historia en la Universidad del Comahue. Fue un proyecto de investigación que hice algunas entrevistas, luego lo presenté como proyecto de desarrollo en la provincia y gané un financiamiento que me permitió un verano ir a hacer entrevistas ya con cámara, con sonido. Ahí conseguí bastante material de archivo de los pobladores que me daban o documentación o fotos. Y con eso pude armar un proyecto más grande para mandar al Instituto de Cine. Cuando gané ese financiamiento me fui a Viedma, al archivo histórico, y de las mismas personas que yo había entrevistado, pude acceder a censos de tierras y colonias entre el 1890 y el 1920, 1930, que daban cuenta de esas mismas familias. Entonces, la película se fue armando un poco en la tensión entre los relatos de la gente y qué dicen estos relatos oficiales en los documentos. Y sí, digamos, hay algunas de estas premisas iniciales que yo llevé, de si ellos habían sobrevivido de alguna manera al margen del Estado, a partir de sostener sus prácticas reciprocitarias, ¿no? De poder ayudarse, casarse, compartir cultivos, compartir el lugar para los animales, los viajes. Y un poco, bueno, ese es lo que intenté recomponer en Escondidos. Ahora, ahí en Escondidos, bueno, también se refleja que no es solamente que se esconden físicamente, es decir, tratan de desarrollar una nueva vida, por ahí ya vuelven casados, se casan con una mujer en Gulumapu, vuelven, empiezan a tener una familia, pero no solamente se esconden físicamente, sino también esconden la identidad, y se elabora esto que se llaman los paisanos, ¿no? No el término tan despectivo como indio, no son emigrantes, es algo raro, y se inventa esto de los paisanos, ¿no? Este, ¿cómo se reflejaba eso con todos los pobladores que vos entrevistaste? Bueno, el término paisano que empieza a aparecer en los documentos también, es como una terminología que los pone en un lugar menos peligroso de alguna manera, porque como para poder avanzar militarmente sobre el territorio hubo que hacer una construcción del salvaje negativa, ¿no? De peligrosidad, de invasor, intruso, como que hay una lavada de cara de alguna manera, y el poblador rural, criancero, paisano, es mucho más inofensivo, puede ser incorporado a esta sociedad que integra, ¿no? En algún momento integra, después vuelve a expulsar, porque a partir del 30, entre el 30 y el 50, los documentos vuelven a hablar de desalojo, de gente que no puede contratar con el Estado, o sea, también va cambiando a lo largo, ¿no? del 1900. Pero es una estrategia de invisibilización que de alguna manera viene por todo lo mal visto que es el nativo, y que es, yo no sé si es implantado por el Estado o viene de ellos, pero de alguna manera es una terminología que permite habitar el territorio y contratar con el Estado a través del pago de pastaje, y quedarse en territorio fiscal. Entonces, lo que me pasaba en las entrevistas es que muchas veces la gente más anciana, aquellos que tenían 70, 80, 80 y pico, hablaban de sí mismos como paisanos, y yo les preguntaba si ellos eran mapuche, y me decían de ninguna manera. Y les preguntaba si hablaban la lengua, y me decía, sí, con mi madre y mi padre hablábamos la lengua, pero ellos, no mapuche. Después hablaba con gente más joven, de 50 años, y sí, ahí ya había una aceptación de su etnicidad, de alguna manera, porque ya había habido todo otro proceso, ¿no? Sí, también un poco esta reflexión de se tienen que esconder en esa identidad de paisano para, como vos decís, protegerse un poco y por lo menos tratar de acceder
les costó mucho legalmente ahora a la tierra, ya no al territorio, porque Sí, se le daba un al pedazo de tierra. terreno. Claro. Y después empieza todo este fenómeno, ya en los años 90, por ahí un poquito antes, en el campo, no conozco bien la historia, ahí en la zona de Río Negro, pero este de tomar conciencia de la identidad real, que es la ¿Mm? identidad del pueblo mapuche, y entonces el cinismo con que nuestra sociedad trata ese hecho, porque los trata de truchos, pero Totalmente. ellos iban a la escuela, juraron a la bandera argentina, fueron argentinos, celebraron el año 78, etcétera, y entonces sus propios vecinos, que por ahí también tienen escondida su identidad, le dicen, es trucho lo que estás haciendo ahora. Si vos antes no eras mapuche, ¿por qué ahora sos? Exactamente. Exacto, sí, sí, eso pasa, eso es lo que yo te decía también en el proceso de la familia Sacamatali en Pichún, que les terminaban tirando piedras porque le decían ahora te haces el tehuelche. Por eso los más ancianos, los que tienen esta identidad así tan incorporada, ya tienen 80, 84 años, qué sé yo, Lucio Yanquín no quería hacer la comunidad y era la única manera que ellos, los más jóvenes, se daban cuenta que iban a poder retener, aunque sea el fragmento de territorio que les quedaba, haciendo la comunidad. Y Lucio no quería saber nada, porque él no era mapuche, él era argentino neto, porque él había estado en el ejército, y Lucio te decía dónde se hacían los camaricún, cómo se hacía la bebida fermentada eh, hacía bebida fermentada con este cereal que es muy de la cordillera, pero mucho más al norte de Perú. eh, ¿Eh? Piñones. Los piñones, No, bueno, no, con un cereal muy pequeñito, bueno, ahora no me sale, pero que yo nunca había escuchado. O sea, realmente te contaba de pervivencias del mundo indígena, me contó de un paisano, como amigo de él, que tuvo dos esposas durante muchísimo tiempo, y que las dos mujeres hablaban la lengua, y que no se peleaban entre ellas, qué sé yo. Pero él argentino, y no lo sacabas de ahí. Y bueno, cuando falleció, que fue mientras estábamos rodando todavía en 2010, 2011, la comunidad pudo acceder al amparo de la ley 26.190, gracias a llegaron justito a hacer la comunidad. bueno, cambiando un poquito de tema, ¿cómo fue la experiencia? Porque los pobladores son protagonistas de la película, pero ya como actores o actrices, ¿cómo fue esa relación ahí? Muy bien. La verdad es que una de las cosas que yo agradezco de tantos años de haber trabajado en la industria es haber hecho mucho trabajo de casting, y al haberme venido a Bariloche, mi trabajo de casting en Buenos Aires, que era un trabajo con gente que eran en general actores, aunque también trabajaba ya con no actores y salía a buscar gente a la calle, pero es como que pulí muchísimo más mi capacidad de hacer que gente que no tiene ni ganas ni intención de formarse como actores se sientan relativamente cómodos delante de una cámara. No es que es una gran habilidad mía, es simplemente ir acompañando y sobre todo darle mucho tiempo a las situaciones, o sea, ponerle mucha paciencia, y se filma cuando estamos todos listos para filmar, no hay situaciones forzadas, y cuando yo vengo con una propuesta de que me interesaría filmar una u otra cosa y no hay, digamos, quórum, no se hace, y se hace de la manera en la que todos se sienten cómodos. Y yo creo que eso a ellos lo fue como afianzando. Bueno, yo filmé entre 2016 y 2019, hice como 5 viajes eh, a Senger y a Sarmiento, y eso fue generando, bueno, diferentes escenas que se podían hacer porque estaban las condiciones dadas, porque eran situaciones que iban a suceder, y ellos rápidamente fueron entendiendo, no se mira la cámara, se sostiene la acción hasta que Natalia dice se terminó, y la verdad que fueron súper dúctiles, y incluso muchas veces hay situaciones
escenas que son propuestas de ellos, que evidentemente filmamos algo que quedó medio colgado y la próxima vez que voy me dicen, ¿sabés que vamos a ir al campo, vamos a ir a buscar piedras, ¿no te parece que podríamos filmar? Porque podríamos completar aquella entrevista que hablábamos de las piedras en la cocina. Digo, ellos también estaban todo el tiempo craneando cómo contarse, porque básicamente... Ahora ya para terminar, también me interesaba de esta peli, para la gente muy estructurada, o es ficción o es documental, ¿viste? No hay vuelta que darle, no hay que mezclar, vamos a mantener la línea y el cuadrado. Bueno, ¿cómo fue la experiencia esta de mezclar estas escenas así de ficción con el documental? Bueno, en realidad la peli se podría encuadrar, si queremos ponerla dentro, en lo que se llama una peli de puesta... Tiene un nombre en francés que es bastante, no me acuerdo, pero no hay ficción, o sea, las escenas que se filmaron son escenas o que estaban por suceder, o que por ahí sí pusimos los elementos para que sucedan. Pero, por ejemplo, cuando están ellos tres escribiendo la carta al Museo del Hombre, era algo que tenían que hacer. Ellos tenían que responder la carta al Museo del Hombre porque habían recibido una respuesta y no habían recibido respuestas varias. Entonces, habían decidido que iban a escribir una carta a cada museo. Y yo fui un viaje, me contaron que tenían que hacer eso, no llegamos a hacerlo. Siguiente viaje le dije, ¿hicieron la carta al museo o no? ¿No quieren que la hagamos? Bueno, hagámosla. Y yo la filmaba. No es que, no hay escenas que hayan sido, digamos, hechas porque la película necesitaba. Tal vez, por ejemplo, en esa escena de que ellos están escribiendo la carta, sí, yo le pedí a Yamila que atendiera a alguien en el almacén y después entrara a la cocina donde están escribiendo la carta. Porque yo quería mostrar que ellos tenían una despensa. Porque la verdad es que es una característica poco usual que el poblador originario sea bolichero. Entonces, bolichero, ¿no? En el sentido de que sea el que tiene el almacén, el ramo generales. Y yo quería que en algún momento eso se entendiera. Entonces, sí, bueno, por ahí le pedí que esperáramos a que llegara alguien, que ella hiciera la venta, cerrara la caja y yo la acompañaba y entrábamos a la cocina donde ya estaba sucediendo la otra situación de escritura. Pero yo la verdad es que no, o sea, no hay retomas, no hay, che, salió mal, decilo de nuevo. Entonces no lo considero una ficción. Está bien. Bueno, ¿y en qué estás trabajando o cuál sería el próximo sueño tuyo? Tengo dos proyectos que estuve trabajando, además de trabajar con ustedes en la memoria oral del Perilago, que también me encanta. Un proyecto tiene que ver con jóvenes, con un poco intentar trabajar con jóvenes que generen el propio material. Un poco también pensando en cómo hacemos para seguir haciendo cine en este contexto, ¿no? Entonces tenía ganas de jóvenes que investiguen un poco sus historias familiares de peregrinaje y cómo sus familias llegaron a las ciudades en las que viven hoy. Jóvenes de no solo el pueblo mapuche tehuelche, sino ampliarlo a tal vez gente más de Ushuaia, Tierra del Fuego. Y después hay un proyecto en el que ya trabajé en la parte de investigación con el grupo de investigación de Pilar Pérez en la Universidad de Río Negro, que es el tema de la tierra y el informe de tierra fiscal que se hizo sobre la región patagónica, y tal vez tratar de hacer capítulos que den cuenta de como las regiones, ¿no?
cómo son las transferencias de tierra en las zonas petroleras, en la zona de la costa, en la zona de cordillera, en la zona de la meseta, cada uno de los tiene diferentes intereses, y esa investigación es súper interesante, ya existe, y sería, digamos, el pasarlo a un formato audiovisual. Así que Bueno, ya conté, ¿eh? no, qué interesante. Sí, me estoy yendo un poco de boca, ahora voy a tener que filmar un montón, pero... Claro. Bueno, ya lo dijiste, así que el compromiso Ya está. te dije que No, puse el sellito. Ay, por eso. Gerardo, lo que me haces hacer. Es el corte de pelo, no es no soy yo el que te hace Ay, decir. sí, me agarró el chabón. Bueno, Natalia, te agradecemos mucho por haber participado en el Bio Bio 2021 y ya estamos esperando la próxima, ¿no? Vamos a ver si no creo que sea todo tan rápido, pero bueno, Nunca es rápido. ojalá que dentro de poco te tengamos de nuevo en la pantalla. Ojalá que sí. Bueno, muchísimas gracias por esta participación con Escondidos y bueno, buen festival para todos y todas, todes. Gracias, Natalia. Nos vemos.